Buenas noches, camaradas, amigos. Hoy comienza un día más Radio Unión de Falange, en la que hoy vamos a hablar de lo que pasa en nuestra patria, como siempre, como todos los días, de lo que pasó en nuestra historia en el día de hoy, concretamente. También me voy a poner un discurso de nuestro fundador del 19 de mayo del 39, no, del 19 de mayo, el año no me acuerdo, perdonadme, no quiero decirlo a ver si me voy a equivocar. Del 31, perdón, qué burra soy. Y bueno, y otra cosa dedicado a Pilar Primo de Rivera. Vamos a comenzar, como he dicho, leyendo una cosa de nuestra historia que pasó en el día de hoy. No tiene mucha trascendencia, me parece a mí. A ver, un momentillo. Si encuentro la página. A ver, ya me he pasado. Jesús. Ahora, el 7 de junio de 1494, se formó el Tratado de Tordesillas. Castilla y Portugal se reparten el Atlántico. Por cierto, felicidades a los Isaac y hoy es San Isaac, compañeros mártires. El 7 de junio de 1494, los reyes católicos firmaban con Juan II de Portugal el Tratado de Tordesillas para repartirse los derechos sobre el Nuevo Mundo. El descubrimiento de Cristóbal Colón había dejado obsoleta la antigua paz de Alcasovas, según la cual Castilla solo podía navegar hasta el paralelo de las Canarias, quedándole restringido todo territorio al sur de las islas. En virtud de este tratado, el rey portugués ya había comunicado a Colón sus pretensiones sobre las tierras del Nuevo Mundo, cuestión que alertó a los reyes católicos, llevándoles a poner en marcha todo el poder de persuasión de su bien trabajada política diplomática. En aquellos tiempos, la única autoridad capaz de dirimir conflictos entre países era el pontífice, el único jefe aceptable para la cristiandad. El 3 de mayo de 1493, el Papa promulga la bula intercaetera, que concede a Castilla la administración de las tierras descubiertas y le encomienda su evangelización. Pero como la bula era imprecisa y el conflicto espinoso, se promulgó una nueva bula de idéntico nombre, que otorgó a Castilla derechos exclusivos de navegación y aún una tercera eximie de botinionis, que se centraba en los privilegios espirituales. Una cuarta bula, Dumum Siquiden, cerró el asunto de los límites de explotación al suponer que Castilla podía llegar por el occidente a las islas asiáticas. En este caso, Portugal y Castilla podían comunicar las tierras que fueran encontrando, siempre que cada uno llegase por su ruta y los nuevos territorios carecieran aún de dueño. Comenzaba una auténtica carrera por el dominio de las Indias. Como Portugal no se conformaba con esta partición, quiso pactar con Castilla un nuevo tratado que se firmara en Tordesillas, y en que el genio negociador de Juan II sacaría el mayor partido. El acuerdo final establecía una línea imaginaria situada a 370 leguas del Cabo Verde, que dividía el Nuevo Mundo de norte a sur. Al oeste, dicha frontera todo era español, al este portugués. La frontera era difusa y generaría problemas en el futuro. Juan II ganaba un buen trozo de Brasil, de España, Juan II ganaba un buen trozo de Brasil, que España no era consciente de estar regalando. Pero lo cierto es que ambos países tenían por delante muchas lenguas de mar por surcar y por
como para empezar a sentirse perjudicados. Otras efemérides de este día que deberíamos conocer, aquí dice que deberías conocer, pero yo digo deberíamos con los que me estéis escuchando. En 1876, qué burra soy, yo lo digo todo al revés. En 1876 fallece la novelista Aurore de Dupin, que firmaba como George Sand. En 1942 comienza el ataque alemán a Sebastopol en la Segunda Guerra Mundial. En 1944 el rey Leopoldo III de Bélgica cae prisionero de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. En 1947 ley de sucesión aprobada en el referéndum del 6 de julio. Y en 1968 fue el primer asesinato de la banda terrorista ETA. Fallece asesinado el guardia civil José Ángel Pardines. Ay, madre mía, están en los libros de la puta ETA de las narices. Bueno, continuamos, os voy a poner montañas nevadas y ahora sigo hablando. La mirada clara lejos y la frente levantada, hoy por rutas imperiales caminando hacia Dios. Quiero levantar mi patria, un inmenso afán de buscar, pobrecita, que promete exigencia de mi honor. Montañas nevadas, banderas al viento, el alma tranquila, Dios ha de vencer. Al cielo se alza la firme promesa, hasta las estrellas que encienden mi fe. Bueno, camaradas, hoy no tengo a mi camarada y Carlos Balón Rojo, porque ha salido a darse un volteo, una vuelta. Vamos a seguir. Bueno, voy a seguir diciendo aquí un pequeño, no sé cómo decirlo, aviso, llamamiento, no sé. Esto va dirigido a todos vosotros los camaradas, que hay un tal David Felipe, que parece ser que el individuo este te pide invitación, se hace pasar por falangista, picas como entre comillas como tontos, no, que no se moleste ninguno, que yo también caí. Y cuando ya has caído te manda en privado que eso no debes publicarlo, las cosas de tu muro, y te las denuncia. Como dije ayer, pues tiene no sé si se habrá cambiado la foto, tenía una foto con una camiseta del Barça amarilla, así, un color así amarillo chillón, nunca mejor dicho. Y en las manos llevaba una bufanda roja que pone antimadridistas, extendida así con los brazos arriba, o sea, con los brazos levantados y extendidos, lo podéis leer. Así que os aviso, que tengáis cuidado con él, que va jorobando a la gente. Alma
Bueno, camaradas, continuamos, como he dicho, con el discurso que he dicho de José Antonio. Ahí os lo voy a dejar para que lo oigáis. Escenario del Cine Madrid, el día 19 de mayo de 1935. Camaradas, el acto de la comedia del que se ha hablado aquí esta mañana varias veces fue un preludio. Tenía el calor y todavía, si queréis, la irresponsabilidad de la infancia. Este de hoy es un acto cargado de gravísima responsabilidad. Es el acto de rendición de cuentas de una larga jornada de año y medio y principio de una nueva etapa que ciertamente terminará con el triunfo definitivo de la falange española de las Jons en España. Junto a esta piedra miliar de nuestro camino se nos exige ya de cara a la historia un rigor de precisión y emplazamiento que es el deber mío en esta mañana de hoy, aunque al cumplimiento de ese deber sacrifique alguna brillantez que acaso pudiera conseguir y parte del gratísimo halago del aplauso vuestro. Nuestro movimiento, y cuando hablo de nuestro movimiento me refiero lo mismo al inicial de Falange Española que al inicial de las Jons, puesto que ambos están ya irremisiblemente fundidos, empalma, como ha dicho muy bien Onésimo Redondo, con la revolución del 14 de abril. La ocasión de nuestra aparición sobre España fue el 14 de abril de 1931. Esta fecha, todos lo sabéis, ha sido mirada desde muy distintos puntos de vista. Ha sido, como todas las fechas históricas, contemplada con bastante torpeza y con bastante saciedad. Nosotros, que estamos tan lejos de los rompedores de escudos en las fachadas como de los que sienten solamente la nostalgia de los rigodones palaciegos, tenemos que valorar exactamente, de cara, lo repito, a la historia, el sentido del 14 de abril en relación con nuestro movimiento. El 14 de abril de 1931, hay que reconocerlo en verdad, no fue derribada la monarquía española. La monarquía española había sido el instrumento histórico de ejecución de uno de los más grandes sentidos universales. Había fundado y sostenido un imperio, y lo había fundado y sostenido cabalmente por lo que constituía su fundamental virtud, por representar la unidad de mando. Sin la unidad de mando no se va a parte alguna. Pero la monarquía dejó de ser unidad de mando hacía bastante tiempo. En Felipe III el rey ya no mandaba. El rey seguía siendo el signo aparente, mas el ejercicio del poder decayó en manos de validos, en manos de ministros, de Lerma, de Olivares, de Aranda, de Godoy. Cuando llega Carlos VI, la monarquía ya no es más que un simulacro sin sustancia. La monarquía que empezó en los campamentos se ha recluido en las cortes. El pueblo español es implacablemente realista. El pueblo español que exige a sus santos patronos que le traigan la lluvia cuando hace falta, y si no se la traen los vuelve de espaldas en el altar. El pueblo español, repito, no entendía este simulacro de la monarquía sin poder. Por eso el 14 de abril de 1931, aquel simulacro cayó de su sitio sin que entrase en lucha siquiera un piquete de alabarderos. ¿Pero qué advino entonces? Pocas veces habrá habido un instante más propicio para iniciar, concluido un nuevo y gran capítulo de la historia patria. Cabalmente, aquel sentido incruento del 14 de abril, aquello de que se hubiera desprendido una situación sin sangre y sin daño, casi sin duelo, colocaba de cara a una ancha llanura histórica donde galopar. No había que sustanciar resentimientos, no había que ejecutar justicias, no había apenas que enjugar lágrimas. Se abría por delante una clara esperanza para todo un pueblo. Vosotros recordáis la alegría del 14 de abril y seguramente muchos de vosotros tomasteis parte en aquella alegría. Como todas las alegrías populares, era imprecisa, no percibía su propia explicación, pero tenía debajo, como todos los movimientos populares, muy exactas y muy hondas precisiones. La alegría del 14 de abril, una vez más, era el reencuentro del pueblo español con la vieja nostalgia de su revolución pendiente.
El pueblo español necesita su revolución y creyó que la había conseguido el 14 de abril de 1931. Creyó que la había conseguido porque le pareció que esa fecha le prometía sus dos grandes cosas largamente anheladas. Primero, la devolución de un espíritu nacional colectivo. Después, la implantación de una base material, humana, de convivencia entre los españoles. ¿Era mucho que se esperase un sentido nacional colectivo de los hombres del 14 de abril? Muchas cosas podrían decirse en contra suya, pero ¿acaso algunas de esas mismas cosas fueran la mejor fianza de su fecundidad? Los hombres del 14 de abril pareció que llegaban de vuelta al patriotismo y llegaban por el camino mejor, por el amargo camino de la crítica. Esta era su promesa de fecundidad, porque yo os digo que no hay patriotismo fecundo si no llega a través del camino de la crítica. Y os diré que el patriotismo nuestro también ha llegado por el camino de la crítica. A nosotros no nos emociona ni poco ni mucho esa patriotería zarzuelera que se regodea con las mediocridades, con las mezquindades presentes de España y con las interpretaciones gruesas del pasado. Nosotros amamos a España porque no nos gusta. Los que aman a su patria porque les gusta, la aman con una voluntad de contacto, la aman física, sensualmente. Nosotros la amamos con una voluntad de perfección. Nosotros no amamos a esta ruina, a esta decadencia de nuestra España física de ahora. Nosotros amamos a la eterna, inconmovible metafísica de España. La base de convivencia humana, la base material para el asentamiento del pueblo español, también está pendiente desde hace siglos. El fenómeno de la quiebra del capitalismo es universal. No es esta la ocasión de que yo hable de él en sus caracteres técnicos. Ya hemos tenido sobre ello otras comunicaciones. Ante otros auditorios, en otras circunstancias, he hablado de esto más por menudo. Hoy, ante todos vosotros, solo quiero fijar el valor de algunas palabras para que no os las deforme. Cuando hablamos del capitalismo, ya lo sabéis todos, no hablamos de la propiedad. La propiedad privada es lo contrario del capitalismo. La propiedad es la proyección directa del hombre sobre sus cosas. Es un atributo elemental humano. El capitalismo ha ido sustituyendo esta propiedad del hombre por la propiedad del capital, del instrumento técnico de dominación económica. El capitalismo, mediante la competencia terrible y desigual del capital grande contra la propiedad pequeña, ha ido anulando el artesanado, la pequeña industria, la pequeña agricultura. Ha ido colocando todo, y va colocándolo cada vez más, en poder de los grandes trust, de los grandes grupos bancarios. El capitalismo reduce el final a la misma situación de angustia, a la misma situación infrahumana del hombre desprendido de todos sus atributos, de todo el contenido de su existencia, a los patronos y a los obreros, a los trabajadores y a los empresarios. Y esto sí que quisiera que quedase bien grabado en la mente de todos. Es hora ya de que no nos prestemos al equívoco de que se presente a los partidos obreros como partidos antipatronales o se presente a los grupos patronales como contrarios, como adversarios en la lucha con los obreros. Los obreros, los empresarios, los técnicos, los organizadores forman la trama total de la producción. Y hay un sistema capitalista que con el crédito caro, que con los privilegios abusivos de accionistas y obligacionistas, se lleva sin trabajar la mejor parte de la producción y hunde y empobrece por igual a los patronos, a los empresarios, a los organizadores y a los obreros. Pensad a lo que ha venido a quedar reducido el hombre europeo por obra del capitalismo. Ya no tiene casa, ya no tiene patrimonio, ya no tiene individualidad, ya no tiene habilidad artesana, ya es un simple número de aglomeraciones. Hay por ahí demagogos de izquierda que hablan contra la propiedad feudal y dicen que los obreros viven como esclavos. Pues bien, nosotros que no cultivamos ninguna demagogia, podemos decir que la propiedad feudal era mucho mejor que la propiedad capitalista y que los obreros están peor que los esclavos. La propiedad feudal imponía al señor, al tiempo que le daba derechos,
una serie de cargas. Tenía que atender a la defensa y aún a la manutención de sus súbditos. La propiedad capitalista es fría e implacable. En el mejor de los casos no cobra la renta, pero se desentiende del destino de los sometidos. Y en cuanto a los esclavos, estos eran un elemento patrimonial en la fortuna del señor. El señor tenía que cuidar de que el esclavo no se muriese, porque el esclavo le costaba el dinero como una máquina, como un caballo, mientras que ahora se muere un obrero, y saben los grandes señores de la industria capitalista que tienen cientos de miles de famélicos esperando a la puerta para sustituir. Una figura, en parte torva y en parte atrayente, la figura de Carlos Marx, vaticinó todo este espectáculo a que estamos asistiendo de la crisis del capitalismo. Ahora todos nos hablan por ahí de si son marxistas o si son antimarxistas. Yo os pregunto, con ese rigor de examen de conciencia que estoy comunicando a mis palabras, ¿qué quiere decir el ser antimarxista? ¿Quiere decir que no apetece el cumplimiento de las previsiones de Marx? Entonces estamos todos de acuerdo. ¿Quiere decir que se equivocó Marx en sus previsiones? Entonces los que se equivocan son los que le achacan ese error. Las previsiones de Marx se vienen cumpliendo más o menos deprisa, pero implacablemente. Se va a la concentración de capitales, se va a la proletarización de las masas y se va como final de todo a la revolución social que tendrá un durísimo periodo de dictadura comunista. Y esta dictadura comunista tiene que horrorizarnos a nosotros, europeos, occidentales, cristianos, porque esta sí que es la terrible negación del hombre. Esto sí que es la asunción del hombre en una inmensa masa amorfa donde se pierde la individualidad, donde se diluye la vestidura corpórea de cada alma individual y eterna. Notad bien que por eso somos antimarxistas. Que somos antimarxistas porque nos horroriza, como horroriza a todo occidental, a todo cristiano, a todo europeo, patrono o proletario, esto de ser como un animal inferior en un hormiguero. Y nos horroriza porque sabemos algo de ello por el capitalismo. También el capitalismo es internacional y materialista. Por eso no queremos ni lo uno ni lo otro. Por eso queremos evitar, porque creemos en su aserto, el cumplimiento de las profecías de Carlos Marx. Pero lo queremos resueltamente. No lo queremos como esos partidos antimarxistas que andan por ahí y creen que el cumplimiento inexorable de unas leyes económicas e históricas se atenúa diciendo a los obreros unas buenas palabras y mandándoles unos abriguitos de punto para sus niños. Si se tiene la seria voluntad de impedir que lleguen los resultados previstos en el vaticinio marxista, no hay más remedio que desmontar el armatoste cuyo funcionamiento lleva implacablemente a esas consecuencias. Desmontar el armatoste capitalista que conduce a la revolución social, a la dictadura rusa. Desmontarlo, pero para sustituirlo ¿con qué? Mañana, pasado, dentro de 100 años, nos seguirán diciendo los idiotas: queréis desmontarlo para sustituirlo por otro estado absorbente, anulador de la individualidad. Para sacar esta consecuencia, ¿íbamos nosotros a tomar el trabajo de perseguir los últimos efectos del capitalismo y del marxismo hasta la anulación del hombre? Si hemos llegado hasta ahí, y si queremos evitar eso, la construcción de un orden nuevo la tenemos que empezar por el hombre, por el individuo, como occidentales, como españoles y como cristianos. Tenemos que empezar por el hombre y pasar por sus unidades orgánicas, y así subiremos del hombre a la familia, y de la familia al municipio, y por otra parte al sindicato, y culminaremos en el Estado que será la armonía de todo. De tal manera, en esta concepción político-histórico-moral con que nosotros contemplamos el mundo, tenemos implícita la solución económica. Desmontaremos el aparato económico de la propiedad capitalista que absorbe todos los beneficios,
para sustituirlo por la propiedad individual, por la propiedad familiar, por la propiedad comunal y por la propiedad sindical. Hacer esto corre prisa en el mundo, y más aún en España. Corre más prisa en España porque nuestra situación es, de un lado, peor, y de otro lado, menos grave que la de otros países. El capitalismo allende las fronteras tuvo una época heroica de esplendor. Había impulsado con brío gran cantidad de riquezas y de iniciativas. Pero el capitalismo español fue raquítico desde sus comienzos. Desde sus principios empezó a claudicar con los auxilios estatales, con los auxilios arancelarios. Nuestra economía estaba más depauperada que casi ninguna. Nuestro pueblo vivía más miserablemente que casi ninguno. No os tengo que decir nada de esto después de lo que habéis oído a los camaradas que me han precedido en este sitio. Gran parte de la tierra española, ancha, triste, seca, destartalada, huesuda, como sus pobladores, parece no tener otro destino que el de esperar a que esos huesos de sus habitantes se le entreguen definitivamente en la sepultura. Este suelo nuestro, en que se pasa del verano al invierno sin otoño ni primavera. Este suelo nuestro, con los montes sin árboles, con los pueblos sin agua ni jardines. Este suelo inmenso donde hay tanto por hacer y sobre el que se mueren de hambre 700.000 parados y sus familias porque no se les da nada en que trabajar. Este suelo nuestro, en el que es un conflicto que haya una cosecha buena de trigo, cuando con ser el pan el único alimento, comen las gentes menos pan que en todo el occidente de Europa. Este pueblo nuestro necesita que se hiciera la transformación más deprisa que en ninguna parte. Y hacer esto aquí sería más fácil, porque el capitalismo es en España menos fuerte. Nuestra economía es casi una economía interna. Tenemos innumerables cosas que hacer. Con una inteligente reforma agraria, como la que Onésimo Redondo os ha expuesto, y con una reforma crediticia que redimiese a los labradores, a los pequeños industriales, a los pequeños comerciantes de las garras doradas de la usura bancaria, con esas dos cosas habría tarea para lograr durante 50 años la felicidad del pueblo español. El recobrar un sentido nacional y el asentar a España sobre una base social más justa eran las dos cosas que implícitamente prometía, así lo entendió el pueblo al llenarse de júbilo, la llamada Revolución del 14 de abril. Ahora bien, ¿las ha realizado? ¿Nos ha devuelto el gozoso sentido nacional? ¿Nos ha vuelto a unir en una misión nacional de todos? ¿Para qué he de hablar de lo que nos han dividido, de lo que nos han vejado, de lo que nos han perseguido, de lo que nos han lanzado a los unos contra los otros? Os quiero señalar solo alguna de las definitivas traiciones contra la nación que debemos a aquellos primeros hombres del 14 de abril. Primero, el Estatuto de Cataluña. Muchos de vosotros conocéis las ideas de Falange sobre este particular. La Falange sabe muy bien que España es varia y eso no le importa. Justamente por eso ha tenido España desde sus orígenes vocación de imperio. España es varia y es plural, pero sus pueblos varios, con sus lenguas, con sus usos, con sus características, están unidos irrevocablemente en una unidad de destino en lo universal. No importa nada que se aflojen los lazos administrativos, mas con una condición, con la de que aquella tierra a la que se dé más holgura tenga tan afianzada en su alma la conciencia de la unidad de destino que no vaya a usar jamás de esa holgura para conspirar contra aquella.